Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. A diferencia de las FLoC, con Topics, Google no pretende agrupar a los usuarios en grupos o cohortes, sino que ahora, con el nuevo modelo de Google, se almacenará dentro del navegador del usuario distintas temáticas o topics que vienen a reflejar los intereses, preferencias o gustos del usuario. Estas temáticas han sido preparadas por Google y actualmente hay en torno a 300. Si bien es cierto que Google ha afirmado que no se encontrarán dentro de estas temáticas temas que puedan ser considerados sensibles, como por ejemplo relativos a la raza. Para el funcionamiento de este sistema, Google categorizará los distintos sitios web asignándole a cada uno de ellos una de estas temáticas, como por ejemplo viajes. Así, cuando un usuario visite un sitio web que tenga asignada una determinada temática, esta temática quedará almacenada dentro del navegador del usuario. Esta información se almacenará durante un periodo de 3 semanas y cada semana el navegador registrará un top de 5 temáticas más relevantes para el usuario en esa semana. Tras las numerosas críticas, Google ha decidido finalmente suprimir las FLoC, esa tecnología con la que pretendían dar una alternativa a las cookies dentro del navegador de Google Chrome y que, según la hoja de ruta que originalmente se había establecido, tenían pensado que suprimiese las cookies definitivamente en 2023. Sin embargo, sí que es cierto que Google no se rinde a la hora de presentar una alternativa a las cookies y así ha dado el pistoletazo de salida a lo que ahora ha presentado como Topics, una nueva solución alternativa con la que espera el gigante tecnológico finalmente se pueda dar el paso a suprimir las cookies dentro del navegador de Chrome. Esta tecnología de Topics también se encuentra dentro del entorno Privacy Sandbox en el que Google pretende elaborar o de alguna forma probar tecnologías innovadoras que sean más respetuosas con la privacidad de los usuarios. Así, cuando un usuario visite un sitio web que tenga implementada la API de Topics, el sitio web recibirá 3 temáticas del usuario, una para cada una de las últimas 3 semanas dentro de ese ranking de las 5 topics más relevantes para el usuario en cada semana, eligiéndose de estas una al azar. De esta forma, es cierto que el editor de la web pues, podrá compartir esta información con terceros, por ejemplo, para fines de publicidad, de manera ciertamente más respetuosa para la privacidad del usuario, o al menos eso es lo que Google pretende. Es cierto que Google ha implementado mayores medidas de control para el usuario en materia de privacidad y le permitirá bien optar por completo fuera del sistema de topics o incluso modificar o eliminar las topics que se encuentran actualmente almacenadas en su navegador. Estaremos pendientes de comprobar si Topics tendrá el éxito que las FLoC no tuvieron y por ver si finalmente algo del Privacy Sandbox de Google finalmente verá la luz de forma definitiva. Google ya ha anunciado que el modelo de Topics se implementará próximamente dentro de Google Chrome de manera de prueba y estaremos pendientes también de recibir pues futuras críticas o comentarios de otras partes interesadas para comprobar si realmente este nuevo modelo alternativo a las cookies supone la mejora en cuanto a privacidad de los usuarios que Google pretende. El pasado diciembre, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo vino a confirmar una sanción previamente impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a la empresa Bineo Crédito S.L. por valor de 80.000 euros. Concretamente, esta cuantía se debe a la vulneración de, como podemos ver en el antecedente de hecho primero, a la vulneración de 2 artículos. Por un lado, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, esto es la antigua Ley Orgánica, y 20.000 por la vulneración del 4.3 de la misma norma. ¿El motivo de la sanción? Bueno, pues no es ni más ni menos que conceder un microcrédito online a una persona que en la solicitud del mismo aportó el DNI de otra diferente. ¿Os suena, no?
Como ya comentábamos en vídeos anteriores de nuestro canal, la única exigencia que impone el Reglamento General de Protección de Datos a propósito de las medidas de seguridad que las empresas consideren oportuno implantar con motivo de su modelo de negocio es que tales medidas sean, tal y como dice el reglamento, apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Por tanto, estas medidas no tienen que ser absolutamente inquebrantables ni ineludibles, puesto que la realidad es que a día de hoy conseguir esto es cada vez más difícil, tanto por el incansable avance de las tecnologías como por el crecimiento constante de los delitos en el plano digital. Por tanto, con que se trate de medidas idóneas para poder velar por la protección de datos personales es suficiente, si bien es necesario, lógicamente, atender a las circunstancias de cada caso concreto. El tema es que parece que cambia el momento, pero no el problema. Aparentemente, todavía no ha quedado claro el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos en torno a la problemática que rodea a los DNIs como medio para comprobar la identidad del individuo que se encuentra al otro lado de la orden o de la solicitud de que se trate. Todo ello, a pesar de haberse manifestado sobre la misma cuestión hace apenas un par de meses, sancionando al BBVA por un valor de 120.000 euros por no haberse asegurado de que las medidas de seguridad que tenía implantadas eran realmente oportunas. Parece que esta sanción no ha resultado suficientemente ejemplarizante si se quiere ver de esta manera. Así las cosas, en esta ocasión, el hombre cuyo DNI fue suplantado denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos que Dineo trató sus datos personales sin su consentimiento, en tanto que formalizó la suscripción de un contrato a su nombre, que sin embargo había llevado a cabo, como decimos, un tercero. Además, como de no ser así todo resultaría demasiado fácil, obviamente el dinero del crédito no llegó a devolverse en ningún momento, lo cual trajo graves consecuencias al titular del DNI que había sido suplantado, que por supuesto no sabía ni había sido él quien había contratado el crédito. De esta manera, Dineo lo incluyó en un listado de morosos. Como decíamos, la Agencia Española de Protección de Datos concluyó que la empresa denunciada había incurrido en dos infracciones graves de la Ley de Protección de Datos. Por un lado, tratar datos personales sin recabar el consentimiento de las personas afectadas y por otro, vulnerar la exigencia de exactitud y veracidad de los datos al haber incorporado los datos en los sistemas informáticos del denunciante, dando traslado de ello también al fichero de solvencia patrimonial ASNEP. Así, el nombre del denunciante figuraba en la lista de morosos asociado a una deuda por un valor de 161 euros que no era ni cierta, ni vencida, ni exigible, dado que no fue él quien efectivamente contrató el crédito. Así, la Sala rechazó el recurso de casación de la empresa y confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que efectivamente confirmó la sanción que había impuesto la Agencia Española de Protección de Datos, al entender que efectivamente las medidas que la empresa aplicó para verificar la identidad del interesado con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación online del microcrédito fueron insuficientes de todo punto. En ese sentido, podemos ver en la propia sentencia la siguiente manifestación del tribunal. Bien, pues como puede verse en la pantalla, podemos ver cómo el tribunal plantea que lo que ocurre es que se desentienden enteramente del objetivo de verificar la veracidad y la exactitud de los datos, y en particular de comprobar que quien solicita el crédito es precisamente quien dice ser. En este sentido, lo que la Audiencia Nacional plantea, lo que concreta, digamos, en la sentencia, es que en ese proceso de contratación la plataforma exigía la cumplimentación de determinados datos, en este caso, el DNI, 2 teléfonos y el correo electrónico. Sin embargo, la cuestión es que no se establecía ningún tipo de control dirigido a verificar si tales datos correspondían propiamente al cliente o si pertenecían a terceras personas. Es más, la comprobación y validación que se hacía del DNI únicamente se dirigía a determinar por medio de un algoritmo si efectivamente se trataba de un DNI real o válido, de manera que, en tanto que el DNI efectivamente existiera, la plataforma no ofrecía mayores complicaciones para contratar en nombre de la persona de cuyo DNI nos hubiéramos hecho por el motivo que fuera. Tal y como se recoge la sentencia, el problema está claramente en que, como vemos hacia los antecedentes de hecho, el problema se encuentra en que dicha medida únicamente demuestra a la entidad que alguien es titular de un DNI, por cuanto le confirma que es ese número de documento que existe. En ese sentido, la Sala también concluye muy acertadamente en su fundamento jurídico segundo lo siguiente. De nuevo, en este punto, la Sala concluye que, en cualquier caso en el que un tercero utilice indebidamente un DNI sustraído o extraviado para realizar una compra o para solicitar un crédito online, siempre se consumaría el tratamiento inconsentido de los datos personales del titular
aunque éste hubiese denunciado en su día ante las autoridades de la pérdida o sustracción del DNI, ya que ninguna de las medidas anunciadas por el recurrente aparece mínimamente orientada a impedir o a dificultar que ese resultado se produjera. Por último, tal y como pretende el propio Reglamento General de Protección de Datos, el tribunal insiste en que no es la empresa contratante la que debería asumir, la que debería y la que desde luego no tiene que asumir la responsabilidad de impedir que se formalizara una contratación por medio de un uso fraudulento de un DNI de un tercero, así como de ningún otro hecho o de un hecho delictivo o ilícito similar, pero sí que es responsable de implantar unas medidas de seguridad y de control que resulten, como decíamos al inicio de esta noticia, idóneas y que permitan verificar que la persona que pretende contratar es realmente quien dice ser y que no es simplemente portadora de un DNI que no le pertenece. Todo ello de cara a que el consentimiento del interesado sea recabado debidamente conforme a la norma y a cumplir el principio de veracidad y exactitud de los datos, cumpliendo así diligentemente con las obligaciones que le impone el Reglamento General de Protección de Datos por el papel que ocupa. Volviendo a la pregunta que planteábamos hace unos meses, como decíamos en la publicación anterior sobre este mismo tema, efectivamente la respuesta es no. No es tan fácil hacerse con un DNI, y de hecho se ha vuelto a hacer. No solo ocurrió con BBVA, sino que ahora se ha vuelto a producir. Pero esta vez la diferencia es que ha llegado al Supremo. Veremos a ver si así queda claro el concepto que la Agencia Española de Protección de Datos trata de trasladar a las empresas que cuentan con estos sistemas de validación e identificación de sus clientes. La política de privacidad de WhatsApp de nuevo en el punto de mira. Fruto de los últimos cambios de WhatsApp en sus políticas de privacidad, la Organización Europea de Consumidores interpuso el pasado mes de julio una queja ante la Comisión Europea, ya que consideran que la aplicación de mensajería presiona injustificadamente a los consumidores con ventanas emergentes agresivas para que aceptaran sus nuevos términos sin explicar adecuadamente cómo se procesarán sus datos personales. En este sentido, la organización considera que se está violentando la directiva de la Unión Europea en materia de prácticas comerciales desleales y, según la versión publicada del Parlamento de la Unión Europea, de momento aún objeto de negociaciones interinstitucionales, la Ley de Servicios Digitales, en su nuevo artículo 13 bis, referente al patrón oscuro, una interfaz diseñada para engañar o presionar a los usuarios en algo que no quieren, centrándose en obtener el consentimiento para las prácticas de procesamiento de datos. Por su parte, desde WhatsApp se argumenta que, siguiendo las instrucciones del Comisionado de Protección de Datos de Irlanda, emitidos en noviembre del 2021, se añadieron todos los detalles publicando una nueva política de privacidad. Así pues, en palabras del Comisionado de Justicia Didier Reynders, WhatsApp debe asegurarse de que todos los usuarios entiendan lo que aceptan y cómo se utilizan sus datos personales, en particular cuando se comparten con socios comerciales. Asimismo, añade que espera que WhatsApp cumpla plenamente con las normas de la Unión Europea que protegen a los consumidores y a su privacidad. Otro aspecto que sigue preocupando en Europa son los intercambios de datos personales entre WhatsApp con su empresa matriz, Meta, anteriormente conocida como Facebook. Este asunto, de hecho, lleva preocupando a los expertos en materia de privacidad y reguladores desde que la red social se hizo cargo del servicio de mensajería en 2014. Por todo ello, la Comisión Europea ha enviado una carta a WhatsApp preguntando cómo su nueva política de privacidad cumple con los requisitos de protección al consumidor de la Unión Europea, por lo que WhatsApp deberá evidenciar que proporcionó suficiente información al consumidor para comprender adecuadamente los nuevos términos y las posibles consecuencias de aceptarlos o rechazarlos. Asimismo, la Comisión Europea también le ha solicitado aclaraciones sobre los intercambios de datos personales con la empresa matriz Meta. Antes de marzo, WhatsApp deberá dar respuestas a todas estas cuestiones. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España publicó el 17 de enero la circular 1/2022 de 10 de enero relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión que afectará, entre otras, a criptomonedas como Bitcoin. De acuerdo con la circular publicada por el ente regulador en el Boletín Oficial del Estado, el texto entrará en vigor dentro de un mes. A partir de dicha entrada en vigor, toda la publicidad relacionada con Bitcoin o cualquier otra criptomoneda deberá advertir a los inversionistas sobre los riesgos de dichos productos. De este modo, la CNMV pasará a vigilar que las piezas publicitarias incluyan el mensaje que indique que la inversión en criptoactivos no está regulada y puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. La norma abarca las campañas publicitarias masivas, tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales que, en su contexto, vayan dirigidas a 100.000 personas o más.
Esto incluye menciones y promociones pagadas a influencers con más de 100.000 seguidores, así como la publicidad en buscadores como Google. Quedan excluidas de esta circular la publicidad de los tokens no fungibles, también conocidos como NFTs, que representen activos coleccionables, obras con propiedad intelectual o activos cuyo único fin sea su utilización en juegos o competiciones de forma que no sean ofrecidos masivamente como mero objeto de inversión. Sin embargo, aquellos proveedores de servicios de criptoactivos como plataformas de trading, compraventa de criptomonedas, gestión de carteras o asesores de inversión en criptoactivos sí tendrán que someterse a la nueva norma para promocionarse en España. Los sujetos obligados por esta normativa deberán notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con al menos 10 días de anticipación y consignar la documentación sobre el contenido de su campaña de publicidad. La información requerida incluye ejemplares de las piezas publicitarias en los diferentes formatos contemplados en la campaña publicitaria. Destaca entre los criterios generales de la normativa que los anunciantes no podrán hacer referencias a rentabilidades pasadas en periodos inferiores a un año. Asimismo, en caso de hacer uso de la rentabilidad de la inversión en su publicidad, están obligados a advertir que las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Por otro lado, se incluye un anexo donde se califican las criptomonedas como un producto de inversión de alto riesgo. Esta sección se refiere a los riesgos tecnológicos que la CNMV cree factibles en redes blockchain, así como legales asociados con la adopción temprana de criptomonedas. La CNMV venía trabajando en esta circular desde el primer trimestre de 2021. En el pasado mes de marzo, el Ejecutivo español reformó la Ley del Mercado de Valores mediante un Real Decreto Ley que confirió a la CNMV la capacidad para vigilar la publicidad sobre los criptoactivos. La circular se sustenta en dicho mandato. Sin embargo, a principios de este año quedó claro que la competencia de la CNMV se limitará a la publicidad, ya que la actividad de los exchanges de Bitcoin queda fuera de su ámbito. Cabe recordar que el regulador financiero de España envió una advertencia a la estrella de fútbol Andrés Iniesta a finales del año pasado por hacer publicidad al exchange de criptomonedas Binance. En esa oportunidad, la CNMV dijo al deportista que las criptomonedas tienen riesgos de extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia que las convierten en una apuesta de alto riesgo.